Continuando con nuestra clase de Derecho Económico, hoy vamos a continuar con el comercio exterior, la cual denominaremos como política comercial mexicana, que comprende el conjunto de instrumentos legales y administrativos a través de los cuales el Ejecutivo Federal regula las operaciones de importaciones y exportaciones con terceros países. Dichos instrumentos en nuestro país son, por ejemplo, los aranceles o tarifas aduaneras con efectos protectores y fiscales, y los tratados o acuerdos comerciales internacionales. Atendiendo a lo que ya hemos visto sobre sistemas económicos, en donde ya hemos visto a grandes rasgos lo que son las directrices que toma nuestro gobierno respecto a la protección de algunos sectores, ya sean agropecuarios, industriales, urbanos, pues no solamente tiene que regular los que corresponden de manera interna, también se tiene ya sea proteger de algunos mercancías que pudieran considerarse como dañinas a la salud de los mexicanos, la regulación de algunas otras mercancías que correspondan a necesidades o necesarias para nuestro país, o contrario es eso, la forma de regular aquellas mercancías que se tengan que salir del país por cuestiones también comerciales, e incluso impedir que se vayan algunas mercancías al exterior cuando se requieran aquí en nuestro país. Aunque suele un poco raro, bueno, que se diga eso de que se impida que esas mercancías se vayan, hay algunas mercancías que por su naturaleza es imperativo que no se vayan del país. Un ejemplo serían los metales preciosos o medicinas. En estos días que escasean demasiado, quizás no se permitiría que se fueran del país. ¿Qué ventajas tiene el comercio exterior? El primero de ellos es la eliminación de la protección industrial a fin de vincular los costos y calidades internas con los precios y mercados internacionales, que es lo que les había comentado en clases anteriores. El hecho de que se protegiera demasiado el comercio interno hacía que se volviera obsoleto todo lo que era nuestra tecnología. El hecho de abrirnos hacia el mundo implicaba obviamente varios riesgos, pero también varios beneficios, y son los que actualmente nos están apoyando con esta situación en este año. Otra de las ventajas es el manejo selectivo realista de las tasas de cambio y apertura de las importaciones de insumos y bienes de capital y productos terminados e incluso suntuarios. Por ejemplo, aquí en México, y me acuerdo perfectamente, no tuvimos algunas mercancías que en otros países ya lo utilizaban de manera cotidiana, sino hasta que se hizo la apertura a través del Tratado de Libre Comercio. Actualmente tenemos la ventaja también de que, por ejemplo, a través de aplicaciones podemos comprar N cantidad de mercancías a través del simple teléfono. Y eso es gracias precisamente a tener una política de comercio exterior. También existe el fomento y estímulos a los exportadores manufactureros, ya que sabemos que esa mercancía que va a llegar a esos países van a llevar el nombre de nuestro país y van a permitir que vean nuestra calidad, que haya desarrollo y sobre todo que el hecho de que vayan a esos países implique también recursos para nuestro país. Asimismo, también existe los estímulos financieros a la pre y post exportación vía financiamiento, bueno, obviamente el autor no pensaba que iban a quitar algunos fideicomisos, y quién sabe cómo vaya a pasar de aquí en adelante con la eliminación de estos. Asimismo, también otra de las ventajas es la negociación internacional que abra mercados a los productos mexicanos, así como se puedan exportar, también que haya una especie de comunicación diplomática, por decirlo de una manera, en donde haya un intercambio de cultura, en este caso a través de mercancías. Yo te permito la entrada libre de tu mercancía y tú me vas a entregar, bueno, me vas a permitir la entrada de la mía. Así es como se ha vuelto muy importante en la exportación, por ejemplo, de aguacate de aquí en México hacia Estados Unidos. De hecho, los mayores consumidores de aguacate en el mundo son precisamente Estados Unidos, y es a través de los tratados internacionales, en este caso en el TIMEC, antes Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero también tenemos otros tratados como ALADI, el Mercado Común Europeo,
Y también tenemos otros sistemas generalizados de preferencias, que son como unos mini tratados internacionales en donde solamente se especifican algunas actividades que tendrán una libertad de entrada y salida. Y por supuesto, este tipo de tratados también implica la defensa de materiales primas, perdón, incluyendo el petróleo. Aquí en México, bueno, siempre hemos tenido problemas con este tipo de tratados, porque gracias a ellos hemos incluso hasta perdido terreno, pero hasta hace poco supimos cómo utilizarlos y lo hicimos muy bien, de hecho. Pero ¿cómo está regulado el comercio exterior aquí en México? Tenemos nuestras fuentes jurídicas, que para el caso de nuestro análisis van a ser las internas o nacionales y las externas o internacionales, las cuales van a ser muy importantes en relación al tema de derecho económico. Lo que les decía, ya tenemos un sistema mixto aquí en México de comercio, del sistema económico, perdón. Ahora lo que tenemos que hacer es encaminarlo. En este caso, puede ser de que se modifique nuestro sistema jurídico para evitar la exportación de algunos materiales, como lo ha estado haciendo actualmente el presidente de Estados Unidos. Lo que hizo fue disminuir el comercio exterior para fomentar un poco más el comercio interno. Mejoró mucho la agricultura en su país, pero a costa de que actualmente pues tengan ciertos problemas económicos. Y agréguele también con lo de la pandemia, pues peor aún. Aquí en México, les soy sincero, no existe, bueno, no tengo ninguna referencia respecto a la producción, para bien o para mal. Ese es mi mayor temor, de que no existe un elemento así objetivo que pueda decirse, ¿saben qué? La producción en este año fue tanto. No ha habido algún tipo de información al respecto. Pero ¿qué tal a quién le va el presidente en el béisbol? Pero bueno, ese es otro tema que podríamos platicar, ¿verdad? Y repito, les soy sincero, no existen elementos, por ejemplo, actualmente, que me puedan permitir darles una respuesta clara de cómo estamos actualmente en el comercio exterior. Simplemente no hay noticias al respecto. Dentro de las fuentes tenemos el artículo 133 constitucional. Agregué el 131, me faltó. El primero de ellos habla respecto a las famosas cuotas compensatorias y los aranceles. Y el artículo 133 habla sobre la supremacía constitucional en lo que conocemos como el bloque constitucional. A la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones locales y así sucesivamente. La famosa pirámide de Kelsen. Después tenemos una ley sobre la celebración de tratados y no es más que la tropicalización, por decirlo de una manera, de los tratados que firme el presidente de la República en materia de tratados o convenios internacionales. Por otro lado, tenemos las fuentes externas, que tendremos los tratados de libre comercio, que al momento, si mi memoria no me falla, son 12 tratados de comercio, de libre comercio, que ha firmado México. 32 acuerdos para protección y promoción recíproca de inversiones. Y en cuanto a pactos internacionales, convenios internacionales y reconocimientos internacionales, son alrededor de 120 firmados y ratificados por nuestro país. Somos el país con el mayor número de tratados internacionales y de libre comercio y todavía no podemos trabajar con ese tipo de instrumentos. Bueno, como ya había adelantado, las fuentes internas, vamos a enfocarnos en el artículo 131, ya que el artículo 133 solamente habla sobre respecto a la jerarquía que tiene la propia constitución de los tratados internacionales, que es muy simple. Cuando se trate de derechos humanos, siempre van a estar todos los tratados internacionales que correspondan a derechos humanos o pro persona, o que vayan a garantizar alguno de estos derechos, se tendrá como formando parte de la propia Constitución. Sería como si se adhiriera de forma virtual, en donde se fusionara con la propia Constitución.
Cuando se trate de a cualquier otro acto que no sea de manera de derechos humanos, se entenderá que están los tratados internacionales por debajo de la Constitución. Ahora bien, en el artículo 131, el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. Y esta está muy interesante, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Técnicamente no es arbitraria este tipo de facultades. Esto se va a hacer porque urge o le urge al país que se restrinja o se vea beneficiado por parte del propio país o de la población la introducción de ciertos materiales, de cierto mercado. Por ejemplo, supongamos de que ya tuvieran una vacuna para la pandemia, pues lo que implicaría es de que en lugar de que se le hiciera todo el procedimiento para la posible importación, ya que ni siquiera va a tener clave arancelaria, lo que va a pasar es de que va a llegar en fast track, porque ya hizo convenios, ya hizo algo el Ejecutivo para que no lleven todo el procedimiento para su importación, debido a que es urgente. Y va a realizar los pagos necesarios en el tiempo que se estime pertinente, y ya después, cuando se haga el presupuesto fiscal, bueno, en este caso, cuando le toque rendir cuentas, va a explicar o va a justificar por qué realizó eso. Asimismo, también tiene la posibilidad de lo que les decía de importaciones chinas. Cuando ven que a lo mejor pudiese haber un perjuicio en el mercado interno de zapatos o de guaraches o de cualquier mercancía que ustedes consideren, el Ejecutivo, cuando ve esta amenaza, lo que va a realizar es imponerles una cuota compensatoria para equilibrarlo al precio mexicano. La importancia de que este tipo de atribuciones sean así son precisamente porque el Poder Ejecutivo tiene que ejecutarlas en un momento dado de crisis, de una situación necesaria, que en aquel momento sea justificado el que se realicen este tipo de tarifas. Obviamente, como pasó con China, llegó un momento en donde, pues sí, te pongo esta cuota compensatoria, pero ya me llevas aplicándola durante 20 años y no has hecho nada para que tu producción sea competente respecto a los demás países. Queja que aplicó China, y por tal motivo tuvo que acceder a ciertos productos. Lo que le decía a China es de que tengo un tratado de libre comercio contigo, pero no te importa ese tratado de libre comercio y me aplicas cuotas compensatorias. Se fueron ante tribunales, duró mucho tiempo este procedimiento, y al final tuvieron que acceder. Les dieron como un tiempo de gracia, y en ese tiempo de gracia tenían que ajustar la competencia de ciertos productos en el interior del país. Eso cuando se trata de algo contrario. También nos aplicaron en lo mismo viceversa. Estados Unidos con el atún justificaban la producción, bueno, más bien la no importación de atún allá en Estados Unidos por cuestiones de medio ambiente. En este caso decían que mataban a delfines y no correspondía el procedimiento de caza del atún porque esto implicaba la muerte de delfines. La realidad es que estaban protegiendo allá en Estados Unidos la producción de atún, que era muy baja y de menor calidad y de menor precio. Bueno, en este caso de mayor precio a la mexicana. Y ya cuando ganamos y ya se hizo como una especie de mediación internacional en donde para que se vendiera la tuna ya en Estados Unidos tenía que tener
una leyenda donde dijera de que no murieron delfines en la caza de este atún, pero ya cuando entró en vigor, pues resulta de ser de que ya teníamos un nuevo tratado internacional. Creo que nomás duró un año y medio, la exportación de atunes mexicanos a Estados Unidos. Con el nuevo TIMEC, aunque suene un poco risorio, tenemos que volver a probar de que no se están muriendo delfines al momento de cazar atún. En cuanto a las fuentes jurídicas externas, voy a poner como ejemplo nuestro Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Son, repito, 12 tratados de libre comercio muy importantes para México, bueno, relativamente importantes, pero el más importante de todos es el Tratado de Libre Comercio, además de que este se encuentra en nuestro plan de estudios. No obstante esto, y como el libro corresponde a muchos años antes de la reforma del Tratado de Libre Comercio, lo que voy a hacer aquí es una comparativa entre el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de Libre Comercio anterior a la que se firmó el año pasado. Bueno, se estuvo gestionando el año pasado y se firmó, si mi memoria no me falla, el 8 de junio de este año. Tuvo que ir nuestro presidente a Estados Unidos a realizar la firma de este tratado. La diferencia entre el actual y el anterior, primeramente corresponde a las capitulaciones, bueno, los capítulos de los ambos tratados. En principio de cuentas, lo que se hizo fue como actualizarlo, porque había ya otros elementos que, bueno, había algunos elementos que ya estaban muy obsoletos. Estamos hablando de más de 26 años desde que se firmó la primera vez y existían algunas políticas que actualmente se pueden determinar como obsoletas y existen otras nuevas políticas como las de medio ambiente que deberían ser un poquito más actualizadas. Claro que en ese momento pues no se pensaba en este tipo de situaciones. Los capítulos del TLC eran de 22 capítulos y el TMEC ya tiene 34 capítulos. Otra diferencia, y es lo que se estaba quejando demasiado Donald Trump, era de que la producción de los automóviles en México se hacía de manera simulada. Ya que decía, pues sí, vienen los autos de México, pero resulta ser de que todas sus partes primero tenían que ser importadas de Alemania, de Corea. Por ejemplo, aquí en México, la mayoría de las partes, bueno, aquí en Aguascalientes incluso, de los automóviles Nissan, eh, las partes venían de otros países como precisamente Japón o de Corea, se importaban aquí en México y ya fabricados, y lo único que se hacía o se hace aquí en México es el ensamblaje y posterior venta a Estados Unidos. La queja deriva a que lo último, como los detalles finales de la creación de un auto, son las que se hacían aquí en México y ya se exportaban a Estados Unidos. Cuando realmente lo que se tendría que hacer es de que todo el auto fuera construido aquí en México y posteriormente entregado a Estados Unidos. La conveniencia de esas compañías es de que si hicieran eso directamente en Estados Unidos, pues les cobrarían muchísimo más que si lo hicieran con México, ya que existe el Tratado de Libre Comercio. Vamos, están haciendo como una especie de chicana para poder obtener beneficio a aquel país y no México, que era lo que se quejaba Donald Trump. Lo chistoso, y no sé cómo le van a hacer, es de que se puso a la mesa que hasta el 45% de la fabricación de automóviles debe ser producto de las labores de obreros que ganen por lo menos, así dice, por lo menos $16 la hora. Es decir, alrededor de 340 pesos por hora, lo que debería estar ganando aquella persona que trabaja para la creación de estos carros. La verdad es que aquí en México la mayoría de esos trabajadores nunca van a llegar a ese nivel, porque implicaría que el 45% de las personas que tocan, por así decirlo, ese carro, deberían de ganar aproximadamente por día 2.300 pesos. Más o menos, la matemática no se me da mucho, créanme. Y esta situación fue la que atrancó, por decirlo de una manera, el Tratado de Libre Comercio. No sé si se acuerdan aquella vez,
bueno, el año pasado empezaron en enero y duraron casi prácticamente todo el año hasta octubre aproximadamente, cuando se determinó que sí iba el TIMEC, porque lo contrario nomás iba a ser entre Canadá y Estados Unidos. La promesa mexicana, y sigue siendo promesa, es de que iban a tratar de que el 45% de la fabricación del automóvil correspondiera a un trabajador que ganara por lo menos esa cantidad. Eso implicaba el aumento del salario. Y si se fijan, lo primero que se hizo fue aumentar el salario mínimo. Me imagino y espero que sea como una muestra de buenas intenciones por parte de México. Dentro de los capítulos que cuenta el actual Tratado de Libre Comercio, los voy a estar poniendo solamente lo que mejoró del anterior. En cuanto a la administración aduanera y facilitación comercial, se solicitó la reducción de los costos derivados de las operaciones aduaneras a fin de facilitar los intercambios comerciales a través de una rápida circulación de mercancía en las fronteras y facilitando el control de cadena logística. Esto se ve muy padre y de hecho así pasa de allá para acá, de Estados Unidos hacia México. Pero de aquí para allá, créanme que eso es muy tortuoso el hecho de pasar por aduana. Yo llegué a pasar por frontera y les prometo que vi un camión, fui como a las 8 de la mañana cuando crucé la frontera y había un camión muy singular, era de aguacate, por eso me acuerdo perfectamente y tenía los dibujitos. Fui, hice las compras que tenía que hacer, me divertí en donde me tenía que divertir, en el centro comercial. Y de regreso, no me lo creerán, me fui como a las 6 7 de la noche y todavía estaba ese camión. O sea, todavía no podía pasar la frontera precisamente por los trámites arancelarios. Espero, o esperemos que con este tipo de tratados, mejor dicho, las reformas a este tratado internacional mejoren este tipo de tratos y de trámites. En materia de agricultura, se trató de mejorar las disposiciones que se utilizaban en aquel entonces el Tratado de Libre Comercio y que ya bueno, ya se avanzó en ellos. Por ejemplo, la agricultura hidropónica, que es moderno, pero la forma en que se sistematiza para la creación de este tipo de cultivo corresponden a esta época, en este siglo. Entonces, lo que se trata de hacer es buscar la manera de mejorar la agricultura entre ambos países. La verdad es que eso no está tan mal. Sin embargo, no existe realmente con exactitud qué es lo que pretendía hacer estas modificaciones. Estamos de acuerdo que se tenían que actualizar, pero no dijeron cuáles son las bases. Y esto lo toma a beneficio, por ejemplo, nuestro país vecino, que bajo estas circunstancias, si no se ha actualizado las normativas, pues puede importar algunos productos agrícolas, pero de aquí hacia allá podrían justificarse que no se han actualizado ciertas normas. Es cuestión de, repito, de política e intereses de aquel país. De hecho, fue una bandera por parte del actual presidente de Donald Trump respecto a la producción interna de su país. Decían incluso que nosotros éramos unos ladrones y desleales por utilizar el Tratado de Libre Comercio en referente a la agricultura a nuestro beneficio y por consiguiente a su perjuicio. Pero bueno, también existe lo que es la transparencia farmacéutica de dispositivos médicos. Aquí lo que se trató de hacer es generar nuevas reglas más claras para transparentar la inclusión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en los programas de cuidado de salud que operan bajo esquemas de reembolso y proteger los programas de salud aplicados por el gobierno federal. A mí lo que me gustaría más es cómo va a aplicar esto nuestro país. Respecto a otro capítulo que es nuevo, es el capítulo de anticorrupción. Se va a buscar reforzar el compromiso de combate a la corrupción. Digo, lo tiene el presidente todos los días ese tema, aunque parece más bien el cascabel del gato, porque hasta ahorita no ha dicho cómo es que lo va a hacer, ¿verdad?
También se va a contribuir a fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. C. También la modificación de aspectos legales e institucionales, mantener la estructura legal del Tratado de Libre Comercio de 1994, es decir, se mantiene la forma en que se va a estar dando las actividades entre, bueno, en este caso entre los tres países. No olvidemos que también está Canadá. Aunque a decir verdad, hasta ahorita no sé qué es lo que exportemos. Bueno, lo que sí sé es que exportamos mexicanos. Yo conozco a varias familias que se han ido allá, pero realmente no sé qué les exportemos más a Canadá. Pareciera más como de que Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos y viceversa entre ambos países. Bueno, en sus respectivos. Pero no sé la verdad en qué beneficio o actividades realicemos hacia Canadá. Lo más probable es que sean muchos, pero la verdad es que no sé. También existe la mejora de comunicación entre las autoridades de las partes del Tratado de Libre Comercio, incluir un mecanismo de revisión de tratados. Ah, se me olvidaba. Perdón, no lo vimos. Dentro de las principales diferencias es que va a durar o va a tener una vigencia de 16 años y va a tener revisiones actualizadas cada 6 años. Esto porque se les olvidó en aquel entonces hacer esto. ¿Qué fue lo que pasó? El hecho de que no se estuviera revisando, se fue haciendo obsoleto el Tratado de Libre Comercio anterior y tuvo que venir un revulsivo al respecto. Comercio transfronterizo de servicios. En los cambios bueno, lo que se quiso hacer es lograr un acuerdo con un alto grado de ambición de incrementar el comercio de servicios entre las partes, así como favorecer el acceso de los prestadores de servicios mexicanos al mercado de Estados Unidos, libres de cumplir requisitos de los que lo discriminen o los pongan en desventaja frente a sus competidores. Muchas veces en la línea fronteriza hay gente literalmente de que todas las mañanas va a trabajar al otro lado y obviamente regresa en la tarde al lado mexicano. Entonces, si no logra cruzar al otro lado, pues va a perder un día de ingresos si no realiza ese cambio. La verdad es que sí pasa muchas veces. No sé si les ha tocado, pero en el puente peatonal por ejemplo, a mí me ha tocado mucho en Piedras Negras, de Piedras Negras a Eagle Pass, había unos puentes peatonales bastante intensos todas las mañanas porque mucha gente iba al otro lado a trabajar, ya sea a la maquila o también el estar llevando su mercancía. También hay otro rubro que es la competencia, y era la de reflejar la reforma en materia de competencia económica, así como mejoras prácticas internacionales en la materia. El hecho de que se estuvieran obstruyendo, lo que les decía yo con lo del atún, esas no son competencias leales, la verdad. Son situaciones en donde, con tal de perjudicar, bueno, beneficiar a los de su lado, perjudican a los otros comerciantes. Entonces, la modificación a este tipo de capítulos es precisamente para que hubiera una mejor competencia. La verdad es que teniendo una buena competencia permite la disminución de precios de las mercancías y que la población sea la encargada de determinar cuál es la mejor y cuál es la que van a comprar. Esto va de la mano de la competitividad. Y aunque no lo crean, esto lo propusimos nosotros. Esto con base en la idea de que el crecimiento y el desarrollo de México está estrechamente relacionado con la competitividad de los socios de América del Norte y por ello es indispensable fomentar la competitividad en la región en su conjunto. Y esto es con base a las tecnologías y con base a los conocimientos que se han dado. Vamos, lo que querían es de que los tres países del norte en bloque pudieran realizar algunas actividades en Europa o en Asia en conjunto para tener mayor competitividad con aquellos países. Esta parte se me hace muy interesante porque si los tres tuvieran sus tecnologías, las conjuntaran y pudieran venderlas a otros países o hacer un intercambio comercial con otros países, por ejemplo, repito, de Europa, de Arabia Saudita en materia de petróleo, como ejemplo, eh, sería mucho mayor la atracción de aquellos países para
para comprar esos productos que si solamente fuera de México o de Estados Unidos. Respecto a las compras públicas, es mantener a los mercados de compra pública de las partes para la proveeduría de mexicana, mantener reservas en el mercado de compras públicas de México para seguir impulsando el desarrollo de proveeduría mexicana, bueno, nacional. También las empresas propiedad del Estado, fomentar la competencia y transparencia entre las EP, es decir, las empresas de propiedad del Estado y las empresas privadas del comercio y las inversiones internacionales. También el de brindar certidumbre jurídica a las empresas privadas mexicanas para que las empresas propiedad del Estado actúen bajo las mismas condiciones de mercado, protegiendo a los sectores de interés público como la de energética, ya vimos que es un área estratégica, y la banca de desarrollo. En cuanto al capítulo de energía, aquí lo que pide es México, literalmente, es de que se le reconozca como soberano del Golfo de México en las zonas correspondientes a la misma, ya que durante estos 26 años se hicieron varias excavaciones, varias explotaciones incluso de petróleo, con el famoso sistema de efecto popote, en donde se excavaban de manera horizontal, bueno, casi horizontal más o menos, en donde las empresas petroleras de Estados Unidos se llevaban el petróleo mexicano. Entonces lo que trata de hacer aquí básicamente es tratar de que se reconozca que estas zonas son mexicanas y que deben ser respetadas. Y también actualizar otra vez las normas en materia energética para garantizarle a las empresas privadas que su inversión en los sectores energéticos sean garantizados. También está lo que es la entrada temporal de personal de negocios, inversión y laboral, que es mayor accesibilidad en cada una de estas tres rubros, mayor acceso o accesibilidad o facilidades que tengan estas personas para realizar en estos tres países, o tanto de Estados Unidos, Canadá y México, ya sea realicen inversiones, realicen negocios o bien trabajo. Lo que les decía respecto a los que trabajan en la frontera, también hay gente que labora como funcionarios públicos aquí en México y allá en Estados Unidos, y que se permita incluso, no sé, una tarjeta de frecuente, por decirlo de una manera, en la línea fronteriza. En materia laboral fue otro de los temas muy importantes porque, así como les decía respecto a la industria automotriz, los salarios de los trabajadores mexicanos está por debajo, por no decirlo paupérrimos, respecto al salario mínimo de los trabajadores allá en Estados Unidos y en Canadá. Y repito, la única forma que hicieron como garantía es el aumento al salario mínimo, aunque les falta muchísimo. Repito, no es lo mismo los 185 pesos que estaba requiriendo para la fabricación, bueno, el porcentaje que se tenía que utilizar para la fabricación de autos, que eran 320, me acuerdo, por hora, a 185 pesos por día del mexicano. Está pero por debajo, pero muy por debajo de la expectativa. También contamos con otro capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. En este caso era mantener el derecho de las autoridades sanitarias de México para fijar un nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria al tiempo de que se facilite el acceso de productos agropecuarios mexicanos al territorio de Estados Unidos y Canadá, a través de mecanismos y procedimientos específicos sobre análisis de riesgo, regionalización, equivalencia, auditorías, revisión a la importación y certificaciones. Volviendo al caso de atún, esto lo utilizaron siempre para hacer chicanada, y no solamente del atún, también lo dijeron en alguna ocasión del aguacate, del jitomate mexicano, en donde esparcían un rumor y la FDA emitía boletines para evitar el consumo de ciertos productos mexicanos, cuando la verdad es que no tenían ningún elemento para poderles privar de esa exportación de esos productos.
Otros temas son el medio ambiente y obstáculos técnicos al comercio. Respecto al medio ambiente, era promover temas de interés de México en materia ambiental, tales como el uso sostenible de las diversas biologías, diversidad biológica, mejor dicho, el combate al tráfico de especies de flora y fauna silvestre y la calidad del aire, así como asegurar la continuidad del esquema institucional del mecanismo de participación pública y la cooperación regional que las autoridades de América del Norte han desarrollado en el marco de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Aunque ustedes no lo, bueno, sí creo que lo creen. El hecho de que haya un tratado de libre comercio implica también de que las industrias de Estados Unidos y de Canadá lleguen a México y esas industrias puedan contaminar algún sector urbano o agrícola o rural, como lo quieran llamar, y esto perjudica a México. Es decir, en efecto, ustedes vienen aquí, hacen sus producciones, pero los desechos se quedan aquí en México. Y ustedes, bueno, en este caso, con el Tratado de Libre Comercio, lo que va a implicar es de que si van a venir esas industrias aquí en México, van a hacerlas conforme a las normas, cumplir certificaciones que permitan un ambiente sustentable ni que al grado de que esas empresas, por alguna razón, desaparezcan, no se vea afectado aquí en nuestro país. Un ejemplo son las maquiladoras, donde los desechos o tintas iban a parar a los ríos. Así pasa en Jalisco, aquí en Aguascalientes, como en otras partes del país. Y las industrias que lo realizan precisamente son estadounidenses o canadienses. En este caso, lo que se pretende es de que ya no se realicen eso. Y también, no sé, no tengo elementos para afirmarlo, pero en Estados Unidos me imagino que habrán empresas mexicanas que también hagan lo mismo, es decir, se posicionen en algún terreno de allá, realicen algún tipo de fabricación y algunos simplemente tienen ciertos residuos en lugares en donde sean inapropiados. También respecto a los obstáculos técnicos al comercio, es promover la transparencia, las buenas prácticas y la cooperación reguladora en relación con los procesos de elaboración, adopción y aplicación de las normas y reglamentos técnicos, así como de sus procedimientos de evaluación de la conformación de las partes. También el de garantizar el cumplimiento de las partes a los compromisos asumidos en el marco de acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio. Si se fijan, la gran mayoría de los temas corresponden a que no hagan mal uso de este tipo de tratados y sobre todo de cumplir con los mismos. Vamos, si a mí me beneficia, también le tiene que beneficiar a la otra parte. Si no, ¿de qué chiste tendría tener este tipo de tratados internacionales? En cuanto a la política macroeconómica, aquí se promueve el fortalecimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de manipulación cambiaria sin poner en riesgo la realización de las actividades de regulación o supervisión llevadas a cabo por las autoridades fiscales o monetarias de las partes. Respecto a los procedimientos de origen, modernizar los esquemas de certificación y verificación de origen de acuerdo con las necesidades del siglo XXI y promover su aplicación efectiva en los nuevos acuerdos. Es respecto a lo que les comentaba de que alguna de las partes, llámese México, se allega de empresas, por ejemplo, japonesas, y del 100% de la fabricación de esa mercancía, llámese automóvil, de ese 100%, el 85% corresponde a partes de otros países que llegan aquí, se ensamblan y llegan con una tasa preferencial, haciéndose pasar que es una mercancía hecha en México.